Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Bernés, yo soy cantante católica y estoy muy contenta de poder participar en Cume Talks. Agradezco muchísimo la invitación y para este espacio, para poder compartir con ustedes un poquito de mi vida, de mis proyectos, de lo que el Señor ha hecho en mí. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente por esta invitación a Cume Talks. Y pues bueno, yo soy Alejandra Bernés, como les platicaba, soy campechana al 100%. Amo los panuchos, los tamales y todo lo que tenga que ver con la masa, pero sobre todo amo profundamente a Dios, a mi familia y todo lo que el Señor ha hecho en mí. Les cuento un poquito, yo soy hija de una familia católica, de unos papás cursillistas que toda la vida me presentaron a Dios. Desde que tengo uso de razón, mis papás pues participaban en eventos de la iglesia, en actividades y pues obviamente en ese tiempo nosotros como hijos, que somos 3 hermanos, pues escuchábamos mucho de Dios, de Jesús, de la Virgen. Y pues bueno, una realidad es que la mayoría de nosotros empezamos a creer en Dios por lo que nuestros papás y nuestra familia practican y lo que vemos en casa. Pero finalmente llega un momento en que uno tiene un encuentro con Dios. Yo estoy firmemente convencida de que en cierto punto de nuestra vida el Señor se manifiesta en el momento que Él considera. Y pues en mi caso tocó a los 15 años que tuve la oportunidad de tomar un retiro juvenil donde éramos muchísimas personas. Ese retiro se llamaba Pascua Juvenil, yo tenía 15 años y pues bueno, ahí empecé a ya practicar más mi religión, ya por voluntad propia, digamos, ¿no? Ya no tanto siguiendo lo que veo en casa, sino ya por decisión propia. Y empecé a participar en grupos. Participé como catequista, que fui la peor catequista que puede existir en el mundo porque esa no era mi vocación. Y pues bueno, empecé a conocer un poco más y a practicar y estar pues ya en un ambiente de iglesia, ¿no? Porque pues no solamente es creer en Dios, sino también vivir nuestra fe, que también es lo que nos pide nuestro Papa Francisco actualmente, que es una iglesia en salida. Entonces empecé a practicar y empecé a tener ya amigos en ese ambiente, a la par de mis amigos de toda la vida. Y pues bueno, empecé a conocer las virtudes y los dones que tal vez el Señor me había puesto que yo no sabía. Cabe señalar que mi mamá es una persona que pues toda su vida le gustó la música y cantaba. Cuando era muy joven ella cantaba en algunos grupos y así. Y yo empecé a descubrir que la música me gustaba muchísimo y que pues me empezaba a interesar muchísimo la parte del canto. Y pues una amiga en ese tiempo, cuando tenía 16 años, ella me invitó a participar en el coro juvenil de Santana, que pues yo soy santanera, y dije pues bueno, vamos a intentarlo. Y fui y éramos una banda gigantesca, como 40 personas en el coro, y pues bueno, empecé a vivir también ya más profundamente en un ambiente que ya me gustaba mucho más, de poder compartir con músicos que hasta la fecha están conmigo en el ministerio, y empecé a disfrutar muchísimo ese ambiente. Empecé a conocer un Jesús muy joven, una iglesia muy joven, a sacerdotes que compartían con nosotros ese proyecto, y estuve cantando en el coro de Santana como creo que 5 años más o menos. Entonces pues bueno, en mi corazón se sembró esa semillita de querer ir un poco más allá. No solamente quedarme en el coro, sino poder dar a Dios un poco más de lo que Él me estaba regalando. Y empecé a descubrir que afuera de la iglesia, de donde yo cantaba, había en el país, hasta ese momento, músicos que dedicaban su vida al servicio de Dios a través de la música. Y empecé a investigar, empecé a conocer músicos no solamente de la Iglesia Católica, sino hermanos de otras ideologías. Y empecé a conocer una música increíble y en mi corazón creció esa curiosidad y aparte ese deseo de dar mucho más. Entonces, pues bueno, hay 3 palabras que quiero recalcar en esta plática o en esta charla, que son los planes, el tiempo y lanzarse. En ese tiempo, uno de mis amigos del coro me invitó
a ser parte o a ser la voz principal de un ministerio de música que se llamaba Génesis. Pues bueno, en ese grupo, en ese ministerio, empezamos a crear un proyecto ya un poco más de salida, que dábamos conciertos juveniles y recorrimos varias partes del estado. Fuimos a Ciudad de México, fuimos a República Dominicana a cantar y empecé a descubrir que eso era lo que el Señor tal vez era lo que Él realmente quería de mí, y lo cual me confirmó en un retiro espiritual ya un poquito más grande, y dije, de aquí soy. Pero nuestros sueños se los ponemos a Dios, y todos los sueños que podamos tener es bien importante tenerlos bien claros. En este caso, cuando a Dios se le pide, nosotros esperamos que sea una respuesta express, y finalmente sí, en muchas situaciones el Señor responde de una manera express, y yo lo he vivido y lo he palpado constantemente en mi vida. Y en este proyecto el Señor tenía sus planes. Yo tenía los míos definitivamente, pero el Señor dijo, son un poquito distintos los míos a los tuyos. Entonces, lo que hicimos fue empezar a prepararnos un poco más, y empezamos a descubrir que el Señor sí tenía algo más. Ese ministerio, salgo de ese ministerio, formo otro ministerio a la par con mi actual esposo, que es el único esposo que he tenido. Y en ese transcurso del tiempo, a mí se me sembró el corazón una semillita de poder grabar un disco y dedicarme al 100% a la evangelización a través de la música católica. En ese camino, el Señor permitió que pasaran muchas cosas en mi vida, que en ese momento no entendí, como pérdida de mi mamá, una pérdida muy inesperada, la pérdida de una hija, y muchas situaciones muy dolorosas en el camino que en cierto momento me hicieron que esas ganas y ese deseo de poder servir más a Dios se bajara un poquito, porque no entendía lo que estaba pasando. Sin embargo, los tiempos de Dios son perfectos, y permitió que yo pudiera sanar en gran parte las heridas que esas pérdidas y esas situaciones quedaron en mi corazón, porque el Señor todo lo hace nuevo. Eso lo he comprobado y lo sigo comprobando. Y el Señor en la pandemia me encerró en mi casa, y ese deseo de poder evangelizar un poco más se arraigó muchísimo en ese tiempo. Y empecé a hacer algunas cosas en vivo, hasta que un día descubro que había una persona, un productor, que estaba invitando a un proyecto de adoradores, que es la parte que a mí más me gusta. Entonces, en ese tiempo pude participar en un proyecto de adoradores de 15 países, y a partir de ese momento el Señor, a través de este hermano, me dijo, lánzate en fe. Lánzate en fe, y este es el momento. Y pues bueno, a partir de ese momento moría de miedo, y él, como productor musical y cantautor católico, platiqué con él y me dijo, oye, vamos a hacer algo, creo que puedes hacer algo. Y empezamos un proyecto de un disco que yo la verdad no tenía ni idea qué iba a ser. Mi primera pregunta o mi primera pensamiento fue, ¿a esta edad voy a empezar a hacer lo que yo soñaba a los 17 años? Tengo 42 años en ese momento. Y yo dije, Señor, ahorita, y me dijeron, este es el momento. Y entendí que tenía yo que haber pasado todas estas situaciones difíciles en mi vida para poder llegar a este momento, y que yo cantara a través de estas canciones que el Señor nos ha regalado, lo que Él ha hecho en mí, para que otros puedan escuchar, y si alguna enseñanza o algún mensaje de parte de Dios son a través de estas canciones, pues gloria a Dios. En ese momento entendí que el Señor me permitió pasar por fuego, porque el oro pasa por fuego para poder ser purificado, y todos necesitamos pasar por fuego para ser purificados. Y a través de ese sufrimiento que el Señor permitió, el resultado de un disco que habla sobre estas situaciones en mi vida, y que entendí que mis planes no son los mismos que Dios, que mis tiempos no son los mismos que Dios, y aprendí a lanzarme en fe. Lo que sí es que puedo constatar y puedo asegurar que la vida con Dios es mucho más fácil a estar lejos de Él. Y hoy agradezco a Dios por todo lo que ha permitido en mi vida, por todo lo que ha hecho en mí. Y hoy les quiero invitar a que se lancen en fe, que sean pacientes,
que pongan todos sus sueños y sus anhelos bien claros en su corazón, que luchen por ellos y que vean todas las oportunidades que la vida nos pone al frente, aprovecharlas y no tener miedo. ¿Quién dijo miedo? Tú tienes todo lo necesario para poder salir adelante y para lograr tus sueños. Gracias Kume Talks por esa invitación, que Dios los bendiga, un abrazo fuerte y mucho éxito.